Ok, pues bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente a todos los integrantes de mi oficina, a los fundadores de este grupo que ha permitido que muchos de nosotros demos pláticas de todo tipo de temas como lo estábamos mencionando previo a la plática. Bueno, el día de hoy voy a dar una plática sobre un formato o una forma o un concepto particular de México, creo yo, que son los correogramas. El objetivo es saber si lo que llamamos en México correograma era una forma o un servicio. Y esto lo vamos a sustentar con documentación misma del Servicio Postal Mexicano. Aquí quiero dar una publicidad no pagada. Toda esta información la saco de una biblioteca que creamos en el Club Filatélico de Querétaro, que está aquí a mis espaldas. Tiene la sede en Corregidora, en el municipio de Corregidora. Está abierta a cualquier filatelista que quiera venir a consultar información. Y esto lo hacemos para que podamos tener eh, trabajos filatélicos, investigaciones sustentadas. No tenemos que inventar el hilo negro. Siempre nosotros desde el Club de Querétaro hemos creído que el, las reglas se han hecho para romperse, pero antes de romperlas hay que conocerlas todas. Y aquí atrás de mí está toda la información que podamos nosotros consultar para poder encontrar el eslabón débil y empezar a romper esas reglas, ¿no? Antes de eso, querer buscar el hilo negro de muchos conceptos o mucha información sí, información faltante que parecería omisa en la parte de la filatelia de México, eh, pues podría ser un grave error. Todo está por escrito, eso lo hemos comprobado. Tenemos material desde 1840, desde 1790 y algo, me parece, documentos que tenemos ahí, hasta lo más reciente que ha emitido el correo en documentos oficiales. Entonces somos una biblioteca bastante completa y de ahí viene esta plática. Entonces, vamos a iniciar con un documento de 1936. Es un libro que se llama Los servicios del correo y telégrafos en México, que si bien aparece en 1936, en la regulación previa interna del correo aparece en 1935, que es donde viene descrito lo que es el correograma y para qué fue elaborado. Correos de México adoptó un formato de carta sobre que lo tomó y lo volvió entero postal, o sea, una forma prepagada, como lo menciona el correo, para la venta al público con un precio de 25 centavos y que facilitaría las comunicaciones escritas. Eso es lo que dice el texto. Vamos un poquito a lo que es una carta sobre. Históricamente una carta sobre era un pliego, una hoja que se escribía, después se doblaba y se mantenía en un formato de carta. Regularmente la cerrábamos con un lacre y esta se enviaba por correo. El primer La primera carta sobre entero postal, podríamos decir oficial, es el Mulready, que aparece en conjunto con la primera estampilla en 1840. Entonces, veamos que hay un antecedente muy fuerte en este formato que se va a presentar de México y que es históricamente bien conocido. No hay nada nuevo. México no fue un revolucionario en eso, retomó un concepto que ya existía. Y bueno, para esta forma se elaboró específicamente para el servicio urbano, ¿ok? Y la intención era tener extrema rapidez en la entrega. Su funcionamiento, como había mencionado, inicia en 1935 y fue experimental para lo que era el Distrito Federal. Este fue el formato, mencionaba, 25 centavos, aquí lo van a ver abajo, la palabra correograma, y venía, bueno, algo interesante. En ese periodo, el correo y telégrafos, como en muchos otros países, se encontraba fusionado. Por eso el mismo libro del que saco la información se llama Los servicios de correos y telégrafos de México. Este es el formato. Eh, Principalmente la intención del correo era que no tuviera una apariencia ordinaria, que fuera un formulario, una forma de carta sobre, que destacara al verse un asunto importante.
además tenía otras ventajas, porque al ser un papel que se doblaba en forma de sobre y que sobre él se escribía, reducía el peso a la mitad de una carta ordinaria que iba en un sobre y que iba con una hoja doblada. Entonces, veamos las características. Queremos dar un servicio express, un servicio rápido. Entonces, también teníamos nosotros que ahorrar en la parte costosa para el correo, que era el peso. ¿Ok? Este es el formato como lo colocan ellos en el documento que les menciono del Servicio de Correos y Telégrafos de México del 36, de 1936. Es prácticamente una hoja que tenía en las orillas para unirse goma, de la que se hidrataba, se doblaba y quedaba un sobrecito como el que muestro aquí. ¿Ok? Este primer periodo, que en el 1935, que fue experimental, el correo invitó a utilizar sobres comunes también, con la palabra rotulada correograma. Y vamos, se debía de entender como correograma a la carta que llevaría un porte de servicio especial, a lo mismo que también nosotros en México conocíamos como entrega inmediata. Previo a que apareciera era entrega inmediata, pero se le conoció más como servicio especial cuando llevaba el formato de sobrecarta. Este no proliferó en el sobre con la palabra rotulada porque no se... era una competencia para el mismo servicio de entrega inmediata que ya existía y que estaba muy bien establecido en México desde 1919. El porte que se debía de pagar era de 25 centavos, los mismos 25 centavos que venían rotulados en el formato que les mostraba. De 1935 hasta 1953 siguió transformándose del servicio urbano a algunas otras, vamos a llamarle, bondades que tenía el formato. Porque en esta guía postal mexicana del 53, en las páginas 243 del título 24, que lleva el nombre de correogramas, se ratifica que el servicio puede ser también utilizado no solo ya en la forma urbana, sino para el servicio internacional, y que solo debía de ser utilizado en carta sobre. Ahí ya había desaparecido la parte experimental de ponerle en el sobre la leyenda correograma, y ya era únicamente la carta sobre la que podía ser recibida como tal, y estas obviamente indicaba que tenían que ser de emisión oficial, ¿no? Una producción que hacía el mismo correo, que ya llevaba la palabra correograma rotulada, como les mostraba. Este servicio decía la misma guía, que podía ser ampliado desde lo que era el ordinario al registrado. Aquí no sé por qué dice administrado, una disculpa. Podía ser del ordinario pasar al registrado, y era complementando el pago cuando se solicitara en ventanilla. Los correogramas al interior seguían siendo despachados ya sea vía terrestre o vía aérea, lo que facilitara la llegada en un menor tiempo al destino. Y obviamente había destinos que no tenían el servicio aéreo, entonces se utilizaba de la manera más rápida. Incluso en el texto indica que para una entrega inmediata, como en los servicios urbanos, podía usarse el transporte disponible. Esto quería decir que si el cartero tenía una bicicleta disponible, podía utilizarla. Si tenía un vehículo de motor disponible, lo podía utilizar. Entonces, y en casos extremos, también decía ahí que podía utilizar trolebús o el servicio público de transporte para poder llegar más rápido a su destino. ¿Ok? En el párrafo, esto se encuentra en el párrafo 359 de la misma guía. También una nota importante es que toda correspondencia de entrega inmediata perdía el carácter al momento de la devolución al remitente. Esto quería decir que si era un servicio de entrega inmediata, un servicio especial que salía en este instante para ser entregado dentro del servicio urbano en la misma ciudad, y llegábamos al domicilio y en ese momento al tocar me decían no se encuentra o no se localizaba la persona, entonces tenía que regresarse a lo que era la ventanilla, a la zona de lista, y en ese momento perdía ese carácter de entrega inmediata, ¿no? Esto viene en el párrafo 361 también de la misma guía. En el capítulo 12, titulado Formas estampilladas, o sea, para lo que los filadelfios conocemos como enteros postales, en el párrafo 1002,
título quinto, se describe cómo debe de ser un correograma. Entonces, aquí es donde nosotros nos quitamos de dudas si un sobre podía ser correograma o si yo hacía algún otro formato y le rotulaba correograma. Ahí se quita. ¿Por qué? Porque el documento es un documento oficial y lo pongo en un escaneo. Dice en el punto quinto que el correograma consiste en un sobrecarta. Sus dimensiones doblados son de 9.5 por 16.6 centímetros y se venderá al público por el valor de la estampilla impresa en él. No había otra, no hay posibilidad de que por lo menos para ese año alguien dijera, yo llevé mi formato sobre carta y pedí que la estampilla no, sino era el formato oficial al cual se podía actualizar para un servicio internacional aplicando un porte extra, no podían recibirlo como correograma. ¿Ok? Este es el formato de correograma que apareció para los años 50, está en lo que es la serie del 5075 de arquitectura y arqueología. Sigue con las mismas características del principal, era la palabra correograma, pero indicaba el tipo de servicio, servicio especial. Una vez me preguntaron qué era el servicio especial. No, si bien se conocía como parte de un servicio de entrega inmediata, el servicio especial tenía esa característica de que el, el servidor postal podía decidir cómo llegar al destino. Como lo mencionaba, él podía tomar una moto del correo, podía tomar un vehículo del correo, podía tomar una bicicleta, si estaba muy cerca, podía irse corriendo, podía ir. Ese era el servicio especial. ¿Ok? Y se decidía, a diferencia de las entregas inmediatas, que era, ya había una ruta establecida y un servicio que pasaba en ciertos horarios, aquí se podía destinar y decir, ¿sabes qué? Esta carta va a tal punto del país, enviémosla aérea o enviémosla terrestre, va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque se tenían los itinerarios y derroteros y ahí también venían indicados los horarios de salida de los vuelos, o sea, los horarios de salida de los transportes y las conexiones en transbordos. Entonces, en ese momento podía tomar una decisión mucho más eficiente la persona que se encontraba al servicio. Ese era el servicio especial. ¿Ok? Al interior, pues vemos una hoja con líneas para la escritura. Como decía, no podía, se debía de escribir ahí. Un dato interesante es que en el primer formato, en 1936, había una nota donde se indica que podía incluirse una hoja adicional mientras no rebasara los 20 gramos. Pero para 1953 estaba prohibido ingresar cualquier otra cosa. Lo que tenía que utilizarse para enviar esto era todo el espacio disponible. Entonces uno podía hacer, no podía, tendría que hacer la letra lo más pequeño posible para que todo un texto cupiera ahí, porque ya no estaba permitido para esta época agregar algo más. Aquí se ve uno circulado. En mi opinión, yo creo que fue un formato incomprendido. La mayoría de las veces lo vamos a encontrar nuevo. No es muy difícil que lo encontremos circulado. Aquí se ve completo. Aquí se ve el interior. Y hubo algunas otras portes adicionales. La mayoría terminaban siendo un peso. Para 1963 se volvió a ratificar la información en el libro Los servicios del correo en México. Esta publicación también era una publicación oficial del servicio postal. Aquí las tengo a mi lado, al final se las muestro en pantalla. El cual en la página 451 hablaba de los correogramas. Correosgramas le puse, es correograma. Y ratificaba que el servicio era exclusivo para cartas sobre de emisiones especiales por parte del correo. No había posibilidad de que uno llevara su propia carta sobre. Y esto está contenido también en el artículo 486 de la Ley General de Vías Generales de Comunicación. En esta guía se listan 43 ciudades donde se podría utilizar el servicio urbano. También al final les voy a mostrar la página donde viene. No quiero leer 43 ciudades, pero entonces, ¿qué había claro en este momento, en 1963? Que ya no estaba disponible para todo el país, solamente para ciertas ciudades, 43 en específico. También un punto muy interesante es que estas piezas, al ser de entrega inmediata, de forma urbana,
eh, debían de retornarse en caso de que no encontraran al destinatario dentro de las 2 siguientes horas a la notificación. Esto era porque, pues, bajo el entendimiento de que si uno tenía una necesidad de entregar algo expreso, al no poderse entregar, se tenía que regresar al remitente, perdón, dentro de las siguientes 2 horas. Y él buscaría cuál sería el método más viable para poder mandar su mensaje. Tal vez pongo una ocurrencia. Si yo hubiera mandado una carta en ese momento y no me lo hubieran podido entregar, regresa a mi domicilio, yo hubiera inmediatamente ido al telégrafo, pues era otra alternativa, ¿ok? Pero ese era prácticamente el concepto que en el 63 ya se manejaba. A partir de 1975 se continuó también con el servicio a través de lo que era la sede México Exporta como correograma. Sin embargo, el servicio de entrega inmediata desaparece, ¿ok? Esto es bien importante. La última emisión de México Exporta fueron unos candaditos y para lo que era el pago del servicio de entrega inmediata, pero el servicio de lo que fue la entrega especial continúa, ¿no? El servicio especial. Este fue en el México que Exporta. Hay, creo que hay otro más, no lo tengo aquí a la mano, pero es importante que quede claro. El servicio de lo que era el servicio especial eh, continuó todavía un poquito más antes de que desapareciera totalmente con lo que era la entrega inmediata, que desaparece también en ese mismo periodo. Bueno, si ahí es donde tuvo su fin la entrega inmediata o el servicio especial, sin embargo, los formatos no dejaron de utilizarse, se utilizaron ya como formas, pero dejaron de ser en la mayoría de sus casos enteros postales. Este fue uno. Aquí se marcó como correograma, ya no fue entero especial, ya no fue entero postal, perdón, y ya no era servicio especial. Aquí vemos la palabra correograma, pero ya no vemos el servicio indicado, porque este fue solamente un sobrecarta que se emitió para poder pegar la estampilla del eclipse. Si no llevaba la estampilla, no era ni siquiera enviado, ¿no? Esta era la estampilla que debía de colocarse en 1991, justamente en el eclipse de ese año. Este, por ejemplo, es uno más reciente, también es un eh, formato de sobrecarta, podemos decirle correograma, pero es reciente, es una emisión navideña, hay que pegar la estampilla, aquí lo indica. Y recordemos, si tenemos que pegar una estampilla, ya no es un entero postal, ya no va completo, ¿no? Este es el interior. Este es otro, de otro año, también para Navidad, regularmente se emiten para la cuestión navideña. Pega aquí tu estampilla, lo cual ya no es entero postal, sigue teniendo el formato de sobrecarta, ya no llevaba tampoco el servicio de servicio especial y ya prácticamente lo único que quedaba era la memoria del correograma mismo, ¿no? Aquí el interior. Y bueno, el último que apareció como entero postal fue el del año 2006 con una emisión del Día de las Madres, que es este. Este formato sí tiene la característica de ser un sobre carta, tiene la característica de estar porteado, pero ya no funcionó como servicio especial porque ya no existía el servicio especial principalmente. Ya no existía, acabó, recuerden, con la emisión de México Exporta. Y bueno, como conclusión, para México el correograma es una forma estampillada, un interpostal para nosotros los filatelistas, como lo describe el mismo correo, ¿no? Y su formato era de carta sobre. Cubría el porte de lo que era una entrega inmediata o un servicio especial. Y tomemos en cuenta que este servicio de entrega inmediata existía desde 1919, pero como correograma aparece hasta 1935. Y bueno, estas no fueron lo mismo recordemos también el servicio de entrega inmediata no fue lo mismo que el correograma por la forma. Y bueno, es la forma lo que define realmente a un correograma en México. Esa es una característica muy particular.
Voy a pasar a un breviario cultural, no he terminado, porque muchos me dicen, bueno, pues, ¿se coleccionan como enteros postales? Sí, pero ¿qué puedo yo buscar de este entero postal si yo quisiera hacer ahora con la referencia a la exposición que viene en Oaxaca de MEPSI? Si yo quisiera un trabajo para competir, ¿qué es lo que tendría que estar buscando en estos formatos? Además de su tipo, que es la emisión que vendía el correo, y tenemos regulación de medidas, como lo mencionaba, tendríamos que estar buscando algunas otras características. Primero, tener en cuenta que este formato, como todos los demás formatos, pasaron por un proceso de pruebas. Esta es una prueba en un papel con hilos, están colocados ahí, nunca funcionó, nunca apareció como el entero postal, incluso el color es un poco distinto. La característica, o yo cómo sé que es una prueba de un entero postal, fue que en el entero postal apareció con las iniciales también, TIEF, Taller de Impresión de Estampillas y Valores. Eso no apareció en la estampilla, eso fue exclusivo de lo que conocemos como correograma, ¿ok? Fue parte del entero postal. Ese sería el punto número uno, ¿ok? Hay pruebas. Número dos, que hay algunos errores que estuvieron disponibles en ventanilla, que aparecieron con esta doble impresión por errores de fabricación mismos del formato. El formato se imprimía en una hoja, se suajaba, y ya que estaba el formato suajado, o sea, cortado a la forma, se pasaba a un siguiente paso que era colocarlo con grabado, colocar esta impresión con grabado. Tenía entonces dos pasos de impresión. Uno, aparentemente, en lo que eran las rotativas que tenía el TIEF, y el segundo en una aplicación de grabado que hacía el mismo TIEF. Se puede estudiar también. Otro caso interesante, y yo creo que el más interesante de todos cuando hablamos de este tipo de correogramas, es la impresión espejo. Este es el más raro, a pesar de que les puedo mostrar este con doble impresión, son más comunes, son comercialmente identificables, pero la impresión espejo, esta que aparece al interior, que prueba también que existía un doble paso de impresión, uno en rotativas y otro a través de una prensa de grabado, nos daba como producto una estampilla que estaba, o la imagen invertida de la viñeta, ¿ok? Un peso, Correos México, invertido al interior de lo que era el formato, la forma. Aquí lo vemos al exterior, aquí lo vemos al interior. Entonces es una pieza interesante también para poder colocarlo. Otra de las piezas más difíciles, estoy hablando solo de uno para que vean cómo se puede estudiar en un solo formato, en un solo diseño. Esta que fue una de las piezas también de la misma serie, la más rara, podría decirse, es la que trae completo talleres de impresión de estampillas y valores México. Esta es mucho más difícil de encontrar que las mismas marcadas como TIEF. De estas hay circulando nuevas cientos de miles, podría decir. Y de talleres de impresión de estampillas y valores es mucho más complicado. Ese es el que les mostraba que está circulado. Y hasta aquí ahora sí llego y les agradezco mucho porque vimos la parte del concepto y también la parte de cómo coleccionarlos o qué buscar cuando estemos tratando de hacer una colección de correogramas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Muy interesante la presentación del día de hoy. Gracias, gracias. ¿Preguntas o comentarios? Ah, Jorge. Oye, Mario, Ujú. eh, me hiciste recordar mi colección. Y yo no colecciono coreogramas en sí mismo, pero me gusta coleccionar papelería postal con porte adicional, Ujú. ¿ok? Y tengo tres piezas que quiero mostrar, si me permiten, Claro, y que tú las comentes, si eres tan amable. por supuesto. Esta es una de ellas. Ujú. Digo, es un scan, ¿verdad? Pero bueno, tú la puedes ver, es una de Adelante, ellas. sí, sí, sí. Déjame a ver si la puedo ampliar, no sé ni cómo. Dame un segundito, a ver, aquí debe ser para que la puedan ver más clara. Pero es diferente a lo que tú mostraste. Si tú te Sí, fijas, es claro. un coreograma de 30 centavos y dice
pues ahí no alcanzo a leer la leyenda, ya no da mucho. Pero fíjate, este es un coreograma que fue enviado a Suiza con porte adicional, como tú te fijas, Ujú. y este es otro coreograma, este fue enviado a México y dice entrega inmediata. ¿Podrías tú comentar sobre estos dos, tu opinión? Claro. Bueno, primero iniciaría tal vez eh, ofreciéndoles siempre consultar un catálogo. Hay un catálogo muy bueno de MEPSI de Interés Postales y también está Ujú. el Ferrer. Sí, Si pudiera, bueno, sí, sí ven, ¿verdad? En la pantalla. perdón. Podrían poner, Eh, sí ven en la pantalla el Ok, Aquí Déjame, déjame, vienen, te voy a poner para que lo puedan ver todos, permíteme. sí, gracias. déjame quitar de compartir y adelante. Gracias. Aquí está este libro, aquí vienen todos los modelos. Ese Mi es intención ese es no, el de Ferrer, ¿verdad? exactamente, este es el Ferrer. Sí, Mi sí, sí. intención no era mostrar cada uno de los coreogramas, porque a final de cuentas sería muchísimo, ¿no? Lo que estaríamos tratando de buscar. Pero pues aquí vienen listados algunos, vienen descritos en qué año, cuáles son las características que aparecen. Ujú. Ahí llega. Entonces, y este solamente llega hasta la 5075, la arquitectura y arqueología. ¿Ok? Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que veo en el periodo que tú tienes? Que Déjame era, mostrarlo otra vez para gracias, que se vaya comentando mientras tú lo Ujú. comentas. fue Viendo el mientras lo periodo, comentas. gracias, fue el periodo en el que, de acuerdo a la guía postal del 53, aquí la tengo también en pantalla, Bueno, ok, en esta platícanos. guía No necesitas mostrar todo. indica, no, le estoy mostrando nada más para que vean el documento, ¿no? Para Ok, que no me sí. digan, no lo tiene. En este documento indica que estos sobres que eran emitidos con un porte por parte del correo podían ser actualizados a servicios internacionales. Ok, Entonces, ¿cómo iba a y, funcionar? Pues obviamente como servicio de entrega inmediata. Aquí y viene este, lo mismo, aquí viene este sello, este gomígrafo que dice entrega inmediata, fue prácticamente una de las marcas postales auxiliares que el mismo correo describe en esta misma guía. La, el gomígrafo de entrega inmediata era el gomígrafo 12. También aquí viene el listado, ujú. gomígrafo 12, entrega inmediata. Entonces, obviamente, cumple con todas las características de una correspondencia del periodo porque recordemos, emitía el correo un formato que tenía una estampilla ya grabada y que podía complementarse para llegar hasta el servicio internacional a través de esto, de estos portes, ¿no? Este es el servicio internacional y este es el nacional. Así Y es, con estos portes pagaba la entrega inmediata. Muy bien. es Mira, aquí correcto. hay otro, que es el que platicaste Mm. de este. Este dices que no es un coreograma, Ya pero sí como, es. como formato de programa, sí, pero ya no iba como servicio de entrega inmediata o Ok. servicio especial. Este, digo, yo también, no es que yo también, sino está considerado por la forma de sobrecarta, es un coreograma, pero el coreograma mismo también tenía esa característica de ir sobre un servicio de entrega inmediata. Y para el 2006 ya no existía ese servicio de entrega inmediata. No, bueno, este no es entrega inmediata, está Ujú, ujú. registrado nada Sí, más. por eso sigue siendo nada más el formato, el entero postal, pero ya no con, de hecho, en ninguna parte de lo que es el formato, la forma, aparece ya la palabra servicio especial o correograma. Aquí dice Servicio Especial Día de las Madres y luego sobre carta Sí, prefranqueado. pero fue más una, ya no aparece como correograma, vamos, y ya no existía el Sí, servicio de entrega inmediata. Yo les decía ahí, pues, fue una pero, ejercicio de eh, memoria, ¿no? Un claro, ejercicio claro, pero de, de la palabra nostalgia. perdón, que te interrumpa, pero la ¿Mm? palabra coreograma era simplemente para decir una expresión, pero al final del día, pues era una papelería postal, como una No, tarjeta sí, sí, sí. postal o muchas Eh, otras formas que hemos tenido en México em, y en otros países de papelería postal, ¿no? no, o sea, el formato en realidad, la forma, el formato, el diseño de sobrecarta Es que era ese, sobrecarta. estoy pensando, mira, aquí tengo otros, digo, esta es mi colección. Ajá, Digo, una presentación que hice hace tiempo. ujú. Creo que nunca lo he presentado aquí, pero a lo mejor lo podemos hacer. Por ejemplo, hay unas que
tú escribías, por ejemplo, estas tarjetas postales, tú Ah, escribías, pero esas estos son ya lo tarjetas sé, ya lo cartas. sé, son tarjetas cartas, pero al final del día tú escribías en ellas, similar al coreograma. Sí, pero el Estos son sobres. coreograma... eh, va Estos son de- sobres, 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 sí, Ujú. claro, tú ponías, pero en algunos tú escribías sobre el papel, que al Sí, final del día, por ejemplo, en tal estas tú cual. escribías por atrás, incluso había tarjetas postales con respuesta pagada, o que tú Sí, escribías y se pero... abrían, que no sería el mismo concepto, al final del día mm, simplemente es un nombre diferente que están usando. no, 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 porque vamos, Ya sé que el el concepto... costo y esas cosas son diferentes, o lo que cubrían, No, pero el pero concepto de coreograma incluía dos partes. El formato que tuviera que ser sobre carta y que viajara como servicio especial. Si cumplía con esos dos elementos, en ese momento podríamos llamarlo coreograma. ya. Entonces, la Esa es parte la especial es parte... la segunda, realmente, porque al final del eh, día era una papelería postal como muchas no, otras. o sea, a ver, vamos a dejar claro. Eh, entero postal fue, pero como muchos otros, como bien lo mencionas. Enteros postales hay desde el sobre, tarjeta carta con respuesta pagada, eh, fajillas. O sea, el entero postal no estaba definido por un solo formato. El Ujú, entero postal estaba definido porque debía de llevar lo que era el porte impreso sobre el mismo formato. Incluso o sea, incluso he dado por ahí la plática de tarjetas de identidad. Nuestra primera tarjeta de identidad en México fue un entero ujú, postal. Entonces, no está, la palabra entero postal no define un formato en específico. ujú. En este caso, lo que era el sobre carta que se emitió con el servicio de entrega inmediata o servicio especial, es a lo que se le llamó correograma. Lo que quiero dar a entender es, por ejemplo, este ejemplo que tenemos enfrente, Ujú, es una tarjeta postal ujú, con porte incluido, impreso, sí, ujú. es Sí, sí, de, enteros de México, postales, todos es los un enteros entero postal. postales A ver, dame llevan, chance, llevan dame chance de terminar la idea, si eres tan ujú, amable. Y entonces, pues yo escribí sobre él, y fue enviado a Alemania y tuvo que ponerse, pues para que fuera pagado un porte adicional. Ok, en fin, eso es lo que se hacía o se hace, ¿verdad? Cuando tienes este tipo de cosas. Pero al final del día, pues yo no veo mucho la diferencia en un programa porque simplemente lo cierras, pero la diferencia esencial es lo que tú dices, que era una entrega inmediata o y una que era entrega un ser- especial. Y y que esa era un podría ser una servicio. diferencia Eh, importante, nada más. Es y, todo lo que eh, estoy intentando entender. sí, sí, sí. O sea, vamos de nuevo. El correograma era un sobrecarta que tenía el servicio de entrega inmediata o servicio especial. La Ujú, diferencia entre el servicio especial y la entrega inmediata es que la entrega inmediata se iba con un montón de sobres de entrega inmediata a la salida de las entregas inmediatas y el servicio especial era en el momento tenía que salir hacia su destino. ok, O sea, me queda, prácticamente me será. queda Por eso se claro. llamó servicio especial y no le pusieron ahí entrega inmediata. Así, es un poquito complejo, pero está por escrito, o sea, así lo define el correo. O sea, servicios especiales se entrega en este momento con los medios que tuviera. Entrega inmediata se ponía en la parte de todas las cartas de entrega inmediata y salían a su destino. La entrega Sí. inmediata siempre fue nacional, desde que Ujú. aparece siempre fue nacional. El servicio de coreograma como servicio especial apareció experimentalmente como un servicio urbano y así lo describen los tres documentos importantes del correo que hay, Muy bien, que muy hacen bien. referencia. Me queda claro. Simplemente quería aclararlo porque yo creo que es un tema importante que de una papelería postal que tiene varios servicios juntos, revueltos, que si tú quieres, Ujú, ¿verdad? Y que tienen que destacarse uno de otro, ¿verdad? Ya me queda claro, claro. Muchas sí, sí, gracias, sí, Mario. no de nada. Rafael, Hola Mario, muy interesante y perdona, llegué tarde, no pude, pero te quería preguntar algo y no sé si lo Andaba en dijiste las pirámides. anteriormente, que eh, eso, si eran hechas por el gobierno, right? Ujú.
no se pueden considerar entonces que no tengan estampilla como parte que sean coleccionables en ese sentido, aunque no tengan estampilla. Coleccionables sí, o sea, yo conozco mucha gente que los formatos que presenté al final del Eclipse, de los formatos de Navidad, son completamente coleccionables, pero cuando nosotros buscamos una área para exhibir, por ejemplo, en competencia, no tienen cabida, porque el Pero área de enteros postales te pide que tengan prácticamente el porte impreso, que aunque sea un fue hecho por formato que ya está por listo para correo, enviarse, aunque fuera hecho por el correo. pero no puede Esa parte, ponerlo, exhibirlo como una categoría que sean o envolturas hechas por el correo, a mí, porque los catálogos Scott aparecen cosas así bien sí locas. aparecen de hecho clasificados porque es una emisión del correo, pero vamos, eh, yo he tratado no solamente de entender los reglamentos, sino de participar a nivel nacional e internacional con cada una de las categorías apegándome al reglamento. Cuando tú participas, por ejemplo, en historia postal, eh, tú puedes meter cualquier tipo de sobre, pero lo que vas a estudiar no es el sobre mismo o no es el formato mismo, es el porte y la ruta. ¿Ok? Entonces ahí descartamos en todo momento que un formato de sobrecarta pudiera incluirse en historia postal. Si nos vamos Entiendo. a enteros postales, ahí nos dice que todo aquello que tenga impreso o que indicara que estaba pagado oficialmente. Por ejemplo, di la plática el jueves pasado de correspondencia oficial, y la correspondencia oficial en la franquicia llevaba un porte también. Entonces, esos portes, incluso los enteros postales que eran de servicio oficial, entran en enteros postales. Y lo mismo nos dice el reglamento de enteros postales, que toda la correspondencia oficial que no llevara el porte es estudiada por enteros postales. Así lo dice. Ok, Entonces, enteros entiendo. postales nos dice que no importa el formato, pero tendría que ir con un porte. Y estos formatos, como el que mostraba al final del Eclipse, no Ujú. traen un porte pagado. Siempre había que adherirlo. Eh, y en la parte tradicional, pues siempre hablamos de la estampilla misma, entonces pues ahí tampoco entra Es, cabida. Como un dato curioso se puede colocar, eh, por ejemplo, si hiciéramos un estudio, no sé cómo lo podríamos hacer en la parte de tradicional, o a lo mejor en una parte de Pero temática, pero poner, por esta ejemplo, fue la emisión del Eclipse y se emitió con sobrecarta, pero no te va a dar puntos, pero es una mera imagínate, me curiosidad. darían puntos si fuera, por ejemplo, le enviara, como estaba sin estampilla, entonces la que recibe le ponen un postal due, entonces cuenta. Porque Cuenta los si sobres tú lo justificas preocupativos bien. no, eran todos ujú. postal due. Cuenta si tú lo justificas bien, porque cuando nosotros vemos cómo está compuesto la calificación de cualquier área, he tenido la posibilidad de participar en historia postal, he tenido la posibilidad de participar en tradicional y he tenido la posibilidad de participar en temática, las tres a nivel FIP. Y en todas ellas hay un rubro que se llama conocimiento filatélico. Y si tú incluyes ese material y lo sustentas bien con el estudio Ujú. de por qué estás colocándolo y te ayuda al desarrollo de tu tema, llámese historia postal, enteros postales o llámese tradicional, va a ser permitido incluirlo y te va a dar puntos en conocimiento, pero nunca en material, nunca en condición y rareza, Entiendo. porque Gracias, son Mario. dos puntos distintos. ¿Cuándo te va a dar una pieza en esas tres áreas puntuación relevante? Es cuando una pieza que se encuentre dentro del rubro, por ejemplo, un entero postal que esté en condiciones y rareza buena, tenga un estudio adicional, por ejemplo, un post-SDI. Ahí en ese momento tú tienes un elemento más que es el de conocimiento filatélico y la pieza te va a dar una puntuación excelente. Y otra cosa Gracias, Mario. que doy como consejo es, eh, no se deben forzar a veces la inclusión de ese tipo de material. A pesar de que es muy bueno, forzarlo en inclusión para que se pueda ver puede llegar a ser contraproducente. Son atractivos, son bellos, lo queremos mostrar siempre, pero forzar la introducción en alguna de las áreas mismas
eh, a veces al juez no lo vas a convencer, ¿no? Así esto está fuera de lugar. Inmediatamente se va a dar cuenta. Son gente de mucha experiencia. Entiendo. Gracias. No de nada. Eh, Mario, ¿qué tal? Primero, felicidades nuevamente, muy interesante. Gracias. Dos preguntas. La primera, cuando estos coreogramas salieron, ¿no? Como los que tengo aquí atrás o los que tú nos mostraste, ¿la cantidad impresa fue numerosa o fue algo popular o nunca fue tan abundante como otro tipo de enteros postales, como fajías o las tarjetas prepagadas que sé que fueron muy populares en muchos lugares? No tengo yo el dato de las cantidades, pero en mi experiencia contra lo que se puede observar, por ejemplo, lo voy a decir de una manera este, eh, solamente connotativa de lo Ujú, que he podido ver, por ejemplo, con un comerciante. Si tú ujú, vas con un comerciante, vas a ver a lo mejor 100 sobres, 100 sobres enteros postales ujú, contra un correograma, más o ujú. menos en esa proporción. Siempre vas a encontrar mucho más de otros formatos, tarjetas enteros postales, tarjetas carta, pero el correograma siempre es en menor cantidad, ¿no? Ahora, recordemos 1935, sí aparece como muy experimental y lo dice claro el texto, Ujú. aparece solo para la Ciudad de México. Entonces no había Ya. tampoco la necesidad de hacer cientos de miles como un sobre entero postal que sí era distribuido a todas las administraciones postales. Y el papel, no sé si, tal vez se me escapó, no sé si lo mencionaste. El papel en sí, Es teniendo en muy cuenta, o delgado. sea, similar al de los aerogramas, que es un papel Es, del... es exactamente, de hecho, aquí viene otro dato importante. No lo toqué porque no quería crear confusión, Ujú, pero prácticamente el aerograma ujú. es el mismo concepto, pero en lugar de pagar lo que era el servicio especial, Pasa pagaba el el... porte aéreo. Ujú, Es exactamente lo mismo. Un sobrecarta que no llevaba, estaba también prohibido meter ujú, adentro piezas, ujú. pero en lugar de pagar una entrega inmediata, pagaba un servicio de porte aéreo. Ah, ya. Entonces, en concepto es prácticamente lo mismo. Ah, perfecto. Y lo digo, el antecedente mismo de lo que era el Mulready Ujú. fue ese mismo sobrecarta, pero que pagaba pues, su transporte en un penny el transporte terrestre y en dos me parece que era ya el envío por vapor y podías complementarlo para ir a otros lugares. Incluso, por ejemplo, en el 2016 en Taiwán hubo una colección de todo lo que eran el Penny Black Ujú. con destinos a todo el mundo y ahí tenía 6, 7 piezas que iban destino a México, muy Mm, interesantes. Entonces, vamos, es posible sí. entenderlo por ese camino. O sea, el mismo Mulready fue un sobrecarta. Ujú. Ah, perfecto. Y la otra pregunta, en la actualidad, viendo esos formatos que nos mostraste, como el del eclipse del 91, el Día de las Madres, ¿eso es popular en No, México? ya no es popular. Sin embargo, nada te prohíbe mandarlos. Ujú, O sea, tú puedes hacer el tuyo, incluso nuevamente en Navidad, para los formatos de Navidad, sí. te venden la hoja que tú cierras y pegas y lo Ujú. mandas por correo. ¿Qué va a pagar? La tarifa ordinaria. Si la quieres enviar registrada, pues vas a tener que pagar el- la diferencia. Más el costo de la hoja. Más el costo de la hoja. Si tú quieres el formato del correo, si te Ujú, venden la hoja, no te la regalan. Hubo un tiempo por ahí del 2009, 2007 que sí te regalaban esa hoja. ujú. Te la regalaban si tú comprabas las series de Navidad. Pero hoy en Sí. día, para el correo todo es negocio. Perfecto, gracias. Jorge. Sí, fíjate, Mario, regresando a lo que estaba diciendo Rafael, y yo creo que es un tema, desde mi punto de vista, cuando menos importante. No todo mundo coleccionamos para exponer. No, Y no, yo creo no. que debe de quedar claro que el material, como lo mencionó Rafael, aunque es impreso por TIEP o es impreso por el Servicio Postal Mexicano, no es un material de papelería postal, definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo, pero es una pieza que vende el correo como Rafael lo indica en muchos otros correos del mundo que venden
que venden su material y definitivamente algunas veces o muchas veces, correcta o erróneamente, es catalogado en los catálogos Scott o en Iber no lo he visto, pero puede ser, o en otros, ¿verdad? Y eso pues hace que cada quien pueda coleccionar. Yo soy de la idea que que no todo es para exponer. Yo he Sí, sí, expuesto y definitivamente. mucha gente también expone, pero yo creo que existe mucho más gente que no expone Ujú. y que a lo mejor es interesante para ellos hacerse de material eh, impreso por las oficinas oficiales de correos de cada país o de cada entidad que emite correos y eso yo creo que es válido, Ah, ¿verdad? claro, claro, por Claro, es supuesto. como, claro, quizás no tenga la misma presencia, sí, que sería, creo, la palabra, que material que es emitido oficialmente para dar algún servicio. Pero de ahí a desanimar a alguien a que lo coleccione, yo nunca lo haría. No, no, yo tampoco. Yo creo que es muy válido y la cantidad, y esto es algo que hemos platicado en este mismo foro, en otras situaciones, la cantidad de personas que llega a exponer internacionalmente o en grandes exposiciones, pues es mínima comparativamente hablando Claro. contra los que coleccionamos sellos postales, timbres o papelería Ujú. postal o cualquier otro material que se mueva por el correo, porque me ha tocado a mí estar en algunas ocasiones que alguien una vez me dijo, pues que coleccionamos todo lo que se mueve, punto. Sí. Claro. No, y Y es, eso, mira, Rafael, yo creo que es mucho de a lo que te refieres. ujú, Claro, es más interesante una pieza que fue impresa por una entidad oficial, aunque le añades un timbre, que una hoja y un sobre corriente que compras en cualquier papelería, ¿verdad? Yo creo que, pues sí, ahí tiene su valor, pero lo que dice Mario tiene sentido, en el sentido de que si tú vas a exhibir, pues tiene que tener un valor postal y filatélico adecuado, ¿verdad? claro. Definitivamente. Ujú. Sí, voy a complementar ahí dos cosas. Sí, yo también estoy de acuerdo, siempre lo he dicho, en ninguno de las, vamos a decirle, dos áreas relevantes del coleccionismo, que sería el coleccionismo personal, el que yo colecciono lo que quiero, y el otro que es el de competencia, ninguno es más importante que el otro. Los dos son exactamente igual de importantes, ninguno es más que el otro. O sea, lo creo totalmente. Es igual de valioso un filatelista que colecciona la estampilla nueva como la estampilla lavada. O sea, no, para mí no existe esa diferencia, todos somos filatelistas. Pero cada uno de ellos toma la decisión de en dónde va a mostrar su material. Ujú. El que colecciona de manera personal lo muestra con su familia, el que decide exponer internacionalmente lo muestra a otros filatelistas, a otras personas. Pero son exactamente igual de importantes. Cada quien colecciona también como quieren. O sea, he visto filatelistas en México eh, que le pegan una estampilla a una servilleta de tortillas y dicen que es una tarjeta máxima. Es su rollo. O sea, eso yo no entro, yo no voy a hacer juicio de eso. Si ellos, porque al final de cuentas coleccionar es eso. O sea, cualquier cosa que quieran poner ahí es coleccionable. Sí, señor, es coleccionable. Sin embargo, cualquiera de las dos áreas, y es un muy buen punto a tocar, no nos va a jamás, 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 jamás permitir eh, aplicar una ignorancia selectiva. La ignorancia selectiva es decir, yo sé que aquí está la información, pero como yo no quiero que sea válida, no la leo, la desconozco, que así hay muchos filatelistas Ah, sí. en Ujú. todo el mundo, ¿no? Y Ujú. entonces esa ignorancia selectiva nos hace que tengamos presentaciones donde se inventan términos, se usan términos biológicos para describir algo que está por escrito en el correo, se hace a un lado toda la experiencia de gente de MEPSI para decir, esto es tal término y este es otro, y realmente no existe, ¿no? Esa ignorancia selectiva para mí es muy dañina, porque no importa si tú coleccionas para ti, en tu casa y tu familia, o en competencia, los términos, la información debe de ser aplicada. Eso es cultura. Eso no tiene que ver nada con la competencia. Tienes que ser culto si coleccionas en tu casa y tienes que ser igual de culto si coleccionas en competencia.
Entonces, yo sé que mi postura es muy criticable porque dicen es que eres muy riguroso, es que tú no permites. No, yo permito que todos lo hagan. Lo que a mí no me gusta es la gente ignorante y la gente ignorante que se pone a hablar en términos, tienen una palabra, se llaman intelectualoides y contaminan más de lo que aportan, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Vámonos a los documentos, no importa si tú coleccionas para ti, tu casa y tu familia, tienes que saber lo que estás coleccionando. Esa es una filosofía personal, eh, yo siempre lo he dicho, porque hay un concepto errado en los filatelistas temáticos. Tú ves a un filatelista temático y le dicen, oye, es que tú sabes de todo. Y el filatelista temático, con todo el ego del mundo, dice, sí, claro, tú pregúntame lo que sea. No, señor, sé chismoso. El filatelista temático debe de saber qué hay en su colección. Ujú. No puede saber de todo. Nadie es una biblioteca andante, pero por lo menos lo que está coleccionando, lo que está exhibiendo, sí debe de saber qué es. Entonces, esa postura creo que es de mi lado, a pesar de que es muy rígida o a lo mejor es muy estricta, es mucho más razonable y real que decir colecciona todo y ponle un nombre nuevo a lo que ya tiene nombre y desaparecen los términos que han estado ahí plasmados por 100 años en literatura y empieza a ponerle nombres extraños, ¿no? Eso es una, híjole, es algo absurdo, es algo que no tiene Eh, mucho sentido, Yo, ¿no? yo, yo clasifico de tres maneras. Uno es el acumulador, que es probablemente el que lo hace, como tú dices, sin mucho ton ni son, Ujú. sin mucho conocimiento, o con un conocimiento parcial o sin conocimiento, me da igual. Es un acumulador al final del Ujú. día. Luego viene el coleccionista, que es el que tiene cierto orden, probablemente en un álbum para llenar huecos, o que se aproxima a un catálogo o a las pláticas de mi oficina, ¿verdad? Pero ya. Y el otro es el filatelista, el que lo hace de una forma ordenada, ¿sí? Con cierto estudio, como tú lo acabas de indicar, Mario, con mucho conocimiento y que puede eventualmente exhibir o exponer o competir, pero no necesariamente lo tiene que hacer. Hay muchos casos No, en no. los Ujú. que hay gente muy ordenada que lo colecciona o que junta sus timbres o los monta o los tiene en sobrecitos, pero de una Ujú. forma mucho más ordenada que muchos, y eso yo los considero filatelistas. No, por ¿Sí? supuesto, De por ahí supuesto. a que exhiban o a que compitan, ya No, es otra cosa, y ¿verdad? yo te puedo decir Pero que, siguen siendo filatelistas. ¿Por sí, qué? Porque lo hacen de forma ordenada, con claro, y ciertos yo te puedo decir, lineamientos y conozco conocimientos. gente que no exhibe, que tiene mucho más conocimiento que gente que ha expuesto 10 Sí, veces. sí, O sí, sea, sí, o sea, sí, por eso te digo, para mí los dos son exactamente igual de importantes. sí. Pero No sí vale la puedes pena tú categorizarlos. identificarlos correctamente porque son Ujú. coleccionistas de timbres, de sellos o acumuladores o filatelistas y no son Me iguales. parece como un poco clasista. No, o sea, Puede como un ser, poco, porque no hay necesidad de clasificarlos puede ser. Pero cuando pues todos estamos en la depende misma hasta postura dónde te quieras involucrar, claro. pero eso es Muy bien. personal, o sea, no hay Ujú. por qué alguien te Por tenga eso que clasificar. lo que dice Rafael yo lo considero que es bastante importante, Sí, 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 ¿verdad? no, El que y te cada digo, quien colecciona lo que quiera. Punto. yo estoy totalmente en esa misma dinámica, ¿no? O sea, cada quien colecciona lo que quiera, no criticaría que alguien coleccione algo distinto. Lo que de nuevo sí critico es que por el hecho de coleccionarlo, ya te vuelvas una persona que pregone conocimiento. Ah, eso es otra cosa. Estoy de Ujú. acuerdo contigo. Sí, sí. Entonces, Gracias, Mario. no, gracias a ti, Jorge. ¿Alguien Mario, más? y después va No. Sebastián. Mario, una consultita. Con estos coreogramas que mencionaste que era para servicio urbano, Ujú. pero ¿había alguna restricción hasta qué tanto del área urbana o qué tan afuera, digamos? Si estoy en Ciudad de México, estoy limitado solo en lo que aquel momento era el Distrito Federal o alguna de la periferia. ¿Hay algún límite de hasta dónde podría enviar yo uno de estos? Tengo entendido que era de la administración Ujú. hasta donde abarcaran sus sucursales.
eso a lo mejor amerita otra plática, pero toda la documentación que he podido leer en el Correo de México al menos, Ujú, lo más importante era una administración, ujú, después había una sucursal y abajo estaban las agencias. ujú, Las agencias, de acuerdo al flujo de correspondencia que manejaran, podían ser subidas de categoría a sucursal y viceversa. Las sucursales podían ser bajadas a agencias o incluso desaparecerlas. ujú, Entonces, lo que entiendo por urbano era lo que de una administración, por ejemplo, la administración uno de México, contemplaba eh, todas las sucursales. Es más, puedo darles aquí una vista general, porque este libro del 64 de inicio trae un mapa. No trae varios mapas, todo lo que eran las zonas postales antes así llamadas. Y los voy a poner aquí así. Vamos a ver si. Ok. ahí. Esto era la zona número 2 de la Ciudad de México. Entonces, de la administración general a donde llegara su sucursal y todo lo que contemplaba esta sucursal era lo que era la zona urbana. ¿Ok? Y entonces pasábamos por todas estas, todos estos mapas, que es lo que se contemplaba dentro de la zona urbana. ¿Ok? Ujú, Entonces, lo que no estuviera incluido, por ejemplo, en la Ciudad de México de la Administración una a las sus zonas urbanas ya no estaba considerado como servicio urbano. Conforme fueron creciendo, se ampliaba ese servicio, ah, pero ya, nunca llegaron a terminar, por ejemplo, de la Ciudad de México al Estado de México. ujú, Eso ya no era servicio urbano, ah, ya entiendo. ¿sale? Fue lo que Ya, fueron creciendo los bloques postales, lo que eran las zonas postales. ok, perfecto. Gracias. Sebastián. Y buenas noches, gracias Mario por tu charla. Gracias a Eh, ti. yo me quiero quedar un poquitito y espero que con esto no nos alarguemos demasiado, pero es aquí donde yo digo, a ver, ocupaste un término de ignorante selectivo Ujú. que me parece igualmente o discriminador o se habló porque en el fondo yo puedo entender y desde mi ignorancia, hay cosas que están hechas, están inventadas. Y hay una norma y tú dices, ya, esto ya se llama de esta forma y hay que investigar, si yo no lo sé, cómo se llaman las cosas. Pero si no tienes los accesos, van a haber lugares en que van a autodefinir distintos, distintos parámetros para distintas cosas. Entonces, yo no sé, y ahí hay que ser un poquitito cuidadoso con eso, porque de repente hay gente que efectivamente puede estar investigando y rebautizando algunas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado en la historia del mundo? Hay cosas que ya no se llaman como se llamaban en un principio. Entonces, yo creo que cada día más aprendo más y cada día más me falta mucho más. Entonces, tú dices, un pasito más, sí, pero te ganaste 40 pasos más que no sabes. Entonces tú Totalmente de dices, acuerdo. no sé si quiero seguir aprendiendo porque tengo un acumulado de cosas que no sé, que a veces es mejor no saber porque no tienen ninguna mochila. Eh, Ujú. hay gente que vive muy liviana en la vida con eso. Entonces, yo creo que no es malo, eh, en un buen término, la rebautización de distintos conceptos. Entonces, yo ahí solo sería un poquito más cuidadoso cuando eh, hemos visto, incluido yo, cómo hemos hecho, incluido yo, charlas con la información que tenemos. Entonces, pero eso no nos hace ignorantes, sino que nos No, hace no, parte del proceso de aprendizaje. Y yo cuando hago una charla hago todo lo que puedo, con todo lo que pude estudiar, con todo lo que pude acoger para poder exponerlo. Pero eso claro. no me hace eso, y ahí es donde hay, en ese punto tiene razón,
no me hace un erudito en la No, materia. no. Pero voy a tocar dos puntos importantes. Pero Primero, perdón, y sí, ahí adelante, adelante. pero lo que ahí justo hay que tener cuidado, que lo que no tenemos que hacer es poner el peso encima de la sabiduría contra gente que quiere ir subiendo. Entonces, No, eh, no, no, no ese es el punto. ya, ok. Es que No. solamente para dejarlo claro, y por eso Ujú. decía, ojalá no nos alarguemos en este punto, No, porque si no, no, es breve. será Mira, una discusión. no, no, no se trata de hacer una discusión. Mira, yo te voy a hacer un comentario porque yo, como filatelista temático, tengo una colección de elefantes. Es importante que conozcan este contexto. Y bueno, cuando empecé a hacer mi colección, ya yo no la hice de hace mucho tiempo, la hice en el 2009. Lo primero que empiezas a investigar es sobre los elefantes y me voy a un término muy añejo que eran los paquidermos, ¿ok? Ujú. Y lo primero que ya investigo y encuentro como paquidermo es que es un término que está obsoleto, ya no se utiliza porque paquidermos quiere decir de piel gruesa, y entonces clasificaban a un elefante de piel gruesa como clasificaban a un cocodrilo de piel gruesa, y también podía entrar un león que es de piel gruesa. Entonces ese término quedó obsoleto porque los estudios determinaron que no podías llamarle, perdón, no era paquidermo, era no, sí, paquidermo, no puedes llamarle paquidermo. Entonces lo mandaron a otras familias y el término paquidermo quedó completamente obsoleto. Yo estoy de acuerdo en la rebautización de los términos, pero para eso, como lo has dicho, se requiere estudio. No fue una rebautización por mera ocurrencia. Cuando me refiero a la ignorancia selectiva es saber que hay medios para eh, encontrar el, el concepto, saber que hay bibliografía, saber que hay y no quererla aplicar. Eso es el término ignorancia selectiva. Porque a final de cuentas, en términos generales, todos somos ignorantes, todos desconocemos algo, pero ya no querer informarte, y te digo así tal cual se utiliza el término de ignorancia selectiva. Tú vas a seleccionar en dónde no te conviene saber, porque a lo mejor tus fines te van a llevar a algo más, ¿no? Entonces, pero también hay otra cosa que dice incluso la ley. El hecho de que tú no conozcas la ley no te exenta de que sea aplicada en ti, ¿ok? Claro. Entonces, por eso es importante, y te lo voy a decir también porque ¿a qué me enfrento yo? ¿A qué me enfrento en mi país? Me enfrento a, eh, eh, vamos a llamarlo, filatelistas, que yo no estoy peleado con ellos, no soy enemigo de ellos, pero que han dicho, es que lo que está escrito ahí es una tontería. Y yo digo, espérate, amigo, pero al menos tuvieron el valor de escribirlo, ¿no? Hablando de referencia a estudios muy importantes. Y si tú vas a rebatir un estudio y lo vas a dejar obsoleto, lo primero que tú tendrías que hacer es estudiar y sustentar y demostrar por qué lo que tú consideras que está escrito ahí, pues está mal, ¿no? Pero no solamente decirlo porque no. Otra persona que conocí, que conozco, filatelista de México, dijo, es que no todo está escrito. Le dije, bueno, yo lo veo y digo, eh, más bien dicho, no todo está leído, porque la mayoría de lo que vamos a hablar está escrito. No, no, Mario, no puedes decir eso porque referente a OPAs, a oficinas postales ambulantes en México, no hay nada escrito. Ah, caray. Entonces me fui aquí atrás, tengo hasta allá arriba los libros importantes de México. Tenemos guías donde vienen todas las rutas postales del servicio postal por tren. Entonces yo digo, ver, espérame, lo que tú afirmas, eh, ¿por qué lo afirmas? Porque entonces lo que tú estás haciendo de manera de estudio se podría desacreditar o porque realmente no lo conoces. Por eso abrimos una biblioteca aquí en Querétaro para que quien quiera venir la pueda consultar. O sea, yo no tengo restricción ni pelea con nadie. Quien quiera venir, que me diga, estoy en Querétaro, quiero ir a hacer una consulta de tal cosa, más, tengo ya un inventario te saco los 3, 4 libros que pueda haber de eso y sale. Entonces, bueno, pero pasando al mismo tema, le dije, ok, tú dices que no está escrito, bueno, aquí está lo de México, pero más allá de lo de México, hay un libro de gente de MEPSI
que habla de las oficinas postales ambulantes y donde están clasificadas y donde están sus rutas. Entonces, yo creo que todos debemos de hacer un esfuerzo por documentarnos. Si no lo hacemos, o si lo hacemos, o no, eso ahí no voy a poner ya, no los critican, Yo simplemente creo que es su postura, ¿no? sí, yo creo que lo importante es poder tener el argumento para poder tener tu opinión. ¿Te Por fijas? O supuesto, sea, por cuando supuesto. tú hablas, mira, es interesante porque tú hablaste de paquidermo que te habían dicho que no podías ocuparlo, según la RAE, absolutamente ocupable. Sí, Entonces, yo, no, como, si como a mí va término un de animal de juez, si piel, a mí va pero un ya, juez y yo tengo un cuestionamiento que cómo pude ocupar la palabra paquidermo, vaya a no, la RAE la y ahí palabra está. paquidermo la puedes utilizar, pero no aplicable para un elefante. Ya Sí, no aplicable para un dice, elefante. dice aquí sí y es la Ya no. RAE del Bueno, 2024. por eso, bueno, entonces ahí es donde Ahí. también podemos encontrar el punto el nivel de investigación. Tú te quedaste con el diccionario, yo me fui a la enciclopedia biológica de veterinaria, y ahí es donde entonces la diferencia y la profundidad del estudio se encuentra. Ujú. Es mi comentario. Pasó lo mismo con la cuestión de los ATMs, y mandaron un par de páginas web escritas por alguien, definitivamente. Pero el hecho de que esté ahí sin ninguna bibliografía de sustento no te comprueba absolutamente nada. O sea, Wow, en la RAE. te lo voy a Ok, decir, no ok. estoy hablando de la Yo RAE, no entiendo, estoy yo hablando de la, no entiendo. estoy, tiempo, no desvirtúes, no estoy hablando de la RAE, estoy Ujú. hablando de algunos otros términos que aparecen también en Internet. Ahora, yo no desacredité la RAE, yo te dije, ese es el primer estudio que lo voy a decir, pero para un elefante ya biológicamente ya no lo puedes clasificar. Y eso, o sea, no estoy atacando a la RAE, estoy simplemente poniendo en términos biológicos. O sea, ya Por no, eso ya yo decía, yo creo que de es súper medicina, discutible, sí, sí. es, que es Pero súper eso, espérame, discutible. Y ahora, eso es lo entretenido, digamos. sí, por supuesto. Y eso es una decisión personal. Yo decidí no utilizar el término de la RAE. Mm. Yo decidí utilizar el término de veterinaria, el biológico, que me va a dar más, creo yo. Ahí, de nuevo, voy a irme a la Ahí parte de competencia. vuelve, Hay, espérate, pero hay, hay, es que eso que estás haciendo yo creo que es lo incorrecto. no, porque a final de Por- cuentas vamos a Porque decir, yo estoy entonces haciendo yo una sí, colección de competencia donde hay dos términos, conocimiento filatélico y conocimiento temático. Si yo utilizo el término paquidermo de la RAE, me quedo en un conocimiento temático básico. Si yo utilizo el pero mira, conocimiento. mira, porque ahí es Pero yo justo estoy hablando donde, de mí, ¿eh? De mí, pero mira cómo yo. estás diciendo que la RAE es básico. Y ahí es cuando yo digo, me hace así. No, estimado, hay que tener ojo, porque si yo fuera el coleccionista de los elefantes y yo tengo la información, tú no me puedes decir que ese es un desde. No, es un valiosísimo documento al cual yo puedo acceder, tan valioso Sí, como el sí. tuyo. Y los dos tienen Híjole. la razón. Ahí no sé si pueda funcionar así porque eh, estaríamos nosotros diciendo o aplicando que los que escribieron, y está escrito y está documentado, y lo tuvimos una vez en una plática médica en mi club, hablando de filatelia temática de medicina. Es breve el comentario. Por allá en los años 70, 80, un médico, puso en un documento, en un paper internacional, que las vacunas contra, no recuerdo si era tuberculosis o si era contra el sarampión, causaban retrasos mentales en las generaciones subsecuentes. Lo puso por escrito, lo mandó como estudio y todo. Años después, se descubre que no es cierto. Los dos están por escrito. ¿Tú con cuál información te quedas? ¿Con la de los 80s o con la de los 90s? Esa es decisión tuya. Que si hay Yo me un quedo, valor yo me mayor en quedo, uno que el otro, mira, por yo me supuesto que quedo sí lo con, hay. Por supuesto que sí yo, lo hay. y con esto para terminar, para que no nos alarguemos, pero yo ¿Mm? me quedo con la que haya más consenso, no con la última, ni con la primera. Bueno, esa es la decisión que tomaste, Entonces, porque por eso hay un mundo libre donde tú tomas las decisiones que tú quieres y yo tomaré la decisión
y las dos son válidas, las dos son respetables, Ahí porque yo no quería estoy yo. faltando el respeto a ninguna. Tú, Simplemente estoy tú, tomando la decisión de decir cuál selecciono yo y cuál me va a exacto, dar, diferente, igualmente válida. claro, Ahí estoy 100% de acuerdo. no sé si sea igualmente válida, las dos son respetables, que es diferente a Bueno, válidas. Ok. Volviendo a los coreogramas, Mario. Eh, Gracias. eh, ¿Cuánto se tardaban en ser entregados? ¿Y los que tú tienes tienen marca de tránsito o algo? Eh, Mira, se supone que el coreograma debía de ser entregado el mismo día Ujú, a nivel urbano. Eso también está por escrito. Lo mismo decía el servicio de entrega inmediata, pero el servicio de entrega inmediata te iba clasificando entre el servicio local, el regional, el nacional y así, ¿no? Y de hecho, entrega inmediata no aplicó, se aplicaba a la correspondencia internacional, pero para que llegara de México a la frontera lo más rápido posible. ujú, Y de ahí ya no tenía control el servicio ujú. postal de cuánto tardará, por ejemplo, llegando una vez a la frontera de México con Estados Unidos, cuánto tomara, seguro era más rápido, Sí. pero cuánto tomara de la frontera de Estados Unidos a su localidad. Eso ya no lo tomábamos nosotros en cuenta como parte Ujú, del servicio de entrega inmediata, pero sí lo que transcurriera en el país. sí. Yo no he checado bien cuál es déjame ver si aquí en la presentación se alcanza a ver la fecha. No, porque no tiene, el que tengo no tiene fecha de recibido, Ujú, no tiene fecha de entrega. Entonces, porque también, bueno, el que tengo, el que mostré, se los puedo ujú, compartir, tiene aquí una característica particular. Va a Estados Unidos, por lo ujú. menos yo creo que es bueno. No sé si realmente sea algo bien, o sea, algo que no sea filatélico, pero por lo menos creo que trae un mensaje muy claro y que buscaba llegar. Entonces tiene una salida, pero ya la entrega no la tiene y eso no dependía del correo de México, dependía Ujú, de un correo ajeno, ¿no? Que era de Estados ujú. Unidos. Entonces es difícil definir si el entregado. Tendría que buscar en alguno de entrega nacional, pero bueno, hay un artículo ahorita que publicamos en una revista virtual que estamos publicando de la Federación Mexicana de Filatelia, que se hizo un estudio de una OPA. No se identificaba la OPA, se hizo el estudio de la OPA y es una entrega inmediata que sale de una localidad de Puebla hacia Puebla. Y aún siendo entrega inmediata tardó como 10 días. Entonces, y está pagado como entrega inmediata y sí está efectivamente correcto. Ujú. Trae su cancelación de arribo y tardó, te digo eso. Entonces, es variante, es muy Ujú, complicado de determinar. En términos postales, por escrito, ujú, sí había cuánto tiempo debía de tardar. Los indicadores los itinerarios y derroteros te dicen cuáles eran las horas de salida y cuáles eran las horas de llegada, ujú. pero no quiere decir que por ese horario tuviera que ser completado en ese momento. Había Ah, muchos otros factores. entiendo. Gracias. Jorge. Eh, Fíjate, Mario, es muy interesante lo que comentaba Sebastián. Y hay un concepto en mi área de trabajo profesional, que es de negocios, académica. Decimos que nada está escrito hasta que no se compruebe otra cosa. Sin embargo, sin embargo, muchas veces hay justificaciones parciales o no siempre existe la forma de demostrar una cosa, ¿sí? Correcto. O hay demostraciones contradictorias. Algunos dicen una cosa, otros dicen completamente lo opuesto. Y eso siempre se enfrenta y hay veces dura esta, esta situación por décadas, ¿sí? Ujú. Y entonces lo que hace, y sobre todo en el área en la que yo estoy, y creo que Sebastián también, porque sé que es académico, además de peluquero, eso de perdido es lo que ha dicho, ¿verdad? No sé a qué le dedique más tiempo, a lo mejor a la un peluquería, que le deja más. argentino te diría, anda. En fin, pues tú eres chileno. Este, Es que lo que puedo decir yo es peor.
Pero a lo que voy es a esto. Es muy difícil eh, cuando estás hablando de científicos, de académicos, de gente que tiene alto nivel de conocimiento, ponerse de acuerdo sobre cosas que a veces son contradictorias. Cuando menos es mi experiencia de 30 años en la academia, ¿sí? Y toma periodos muy largos de tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, si estuviéramos presentando conceptos, por ejemplo, quiero poner el ejemplo que nos ponía el otro día Carlos sobre posfilatelia. Yo no estoy de acuerdo en ese concepto como tal, ahorita. Pero puede ser que en 10, 20 años sí tengamos que cambiar un poquito de mentalidad y ver otras cosas. Sí, Carlos Campos, que Ujú. alguna vez habló sobre eso aquí. Lo que quiero decir es lo siguiente. Las cosas son evolutivas, cambian con el tiempo, pero muchas veces esos cambios no necesariamente son aceptados por todos y no necesariamente son la mejor versión de las cosas que suceden. Y yo creo Claro, que en la filatelia sucede exactamente lo mismo. Porque, mira, yo tengo una charla y quizás Mauricio algún día la pueda presentar aquí. Hoy la platiqué con una persona española, que hablaba, no sé si tú estuviste alguna vez en esa charla, Mario, que hablaba sobre cuál es el término correcto en español, sello, timbre o estampilla. ¿Sí? Y si tú te vas a la RAI, que estaba diciendo Sebastián, está limitada la definición. Y si te vas a otros diccionarios también, entonces muchas veces estamos hablando de usos comunes, de cosas que se utilizan para describir términos y que esos términos nos ayudan a entender lo que sucede. Yo no sé si el término paquidermo, elefante o lo que tú quieras sea el correcto. Lo desconozco porque no es mi área. Sí, y nunca lo he estudiado. Pero yo creo que es siempre adecuado decir, bueno, esto está limitado dentro de este contexto y dentro de ese contexto así se explica. Dentro de otros contextos se explica de otra manera y es válido, claro. ¿sí? Y yo creo que es importante tener esa apertura. A mí me Ah, da la claro, sí, sí, impresión, sí, por a mí me da supuesto. la impresión que hay veces cuando leemos los reglamentos, y no nomás me estoy refiriendo a los de la FIP, ¿sí? Cuando leemos Ujú. reglamentos de muchos lados, siempre están acotados y limitados, y entonces es como el fútbol. Pues si quieres jugar en el fútbol, esos son los reglamentos, y si quieres en esa liga, pero si yo estoy jugando en la calle, Por una supuesto, sí, eso es cascarita, totalmente entendible. pues a lo mejor las reglas van a ser muy diferentes, a lo mejor las reglas ni existen y las pongo en el momento y si las Ni era un aceptas balón, bien. era un frutzi, ¿no? Era una Exacto. lata de, o sea, por supuesto, eso es completamente entendible. Y yo creo que eso es parte de un aprendizaje y de una evolución de las cosas. De ahí a irte, ¿a quién tiene la razón? Yo diría, y más en términos filatélicos, yo diría que nos estamos exponiendo a muchas cosas porque entonces estaríamos limitando el desarrollo, el futuro, estaremos limitando el aprendizaje. Estaremos limitando el decir, es que así le pusieron y así dice el reglamento, pero el uso, pues es igual que este otro, o es parecido a este otro, se usó de una forma, tú lo acabas de decir. Y la O sea, evolución. ahorita la pregunta que Mario te hizo, dice, entrega inmediata, pues sí, pero no lo entregaron inmediatamente. Pues no fue entrega No, inmediata, claro, aunque lo hayan marcado así. no, por supuesto, pero ese Y es, entonces, déjame terminar sí, sí, nomás la sí. idea y ya me callo. Entonces, a lo que voy es que existe mucho en la práctica de todas las áreas, es lo que yo me he dado cuenta. Existe mucho los usos, existe mucho las costumbres, existe mucho los ideas, el lenguaje, que cambia incluso a lo largo de los años, cambia culturalmente lo que significan las cosas. Miren, simplemente poner un ejemplo no filatélico, y no sé si luego lo tengas que editar, Mario. Pero pensemos en lo que hoy estamos viviendo y, me- y no sé por qué en las últimas semanas se me ha presentado muchas veces, no porque yo participe, pero se ha presentado académicamente hablando,
LGBTQ y más. El otro día me preguntó a mi esposa, ¿y qué es ese más? ¿Verdad? ¿Y qué es esa Todo lo Q? que tú quieras. Todo lo que tú quieras, exactamente fue lo que contesté, Sebastián. Pero a lo que voy es, si esto lo estuviéramos hablando hace 20 años, no pensaríamos de esta manera. Y si estuviéramos hablando de 40, sería prohibido. Y Claro, muchos de no, no, no. nosotros vivimos No, hace hace 40 años, 20 ya quizás. era prohibido. No, pero hace 20 quizás no era tan bien visto, pero hace 40 era prohibido, Sebastián. Y hace 60 ni se mencionaba. Sí, y quizás algunos de nosotros estuvimos en ese periodo. A lo que voy es de que tenemos que ser consecuentes en la No, por evolución de supuesto. las cosas y en la evolución de los términos y también aceptar el contexto en el que estamos si nos lo dicen. Yo Claro. estoy de acuerdo en que el contexto, por ejemplo, que está diciendo Sebastián de la RAE, pues es el contexto de una entidad académica muy seria. Ujú. Y yo no dudo que lo que tú estás diciendo del contexto biológico, Claro. zoológico, Ujú. sea un contexto también igual de válido. Mira, Pero en todo uno no caso, rechaza al otro. No, claro, no, Y esa es es no. una que cosa a eso iba. importante. Yo lo Y en lo dije, que hay no, que, no rechazo, yo decidí seleccionar este. Sí, Para o mí sea, era más pero ahí importante. tienes que estar siempre de acuerdo que puede pasar que te toque de una u otra forma. Perdón, tenéis la manito levantada, sí, pero te voy a terminar. Ya te jodí, Rafa. Que te puede tocar toda una tropa de jueces que todavía no tengan la información que tú escogiste interpretar. Y eso tiene que ver con tu carácter, Mario, de No, ir claro. al Pero yo límite jamás de la línea. Quiero pelearía que añadir. me validaran esa información. O sea, Mira, me voy a yo creo mutear que, para que a Rafael no me rete. No, no, sí, sí, no, es que claro. quiero añadir a lo que ustedes están diciendo. El término paquidermo en inglés se considera obsoleto. Ujú, En el Webster Diccionario lo consideran obsoleto. Ya. Ya tenemos ahí que la Real Academia Española, creo que eso es lo que están refiriendo a la RAE, ujú. Sí. eh, que lo sigan diciendo no quiere decir que para ellos viven en el pasado, pero en el mundo de la medicina, de veterinaria acá, ese Mira, está bien obsoleto. Ese término pero no lo tienes había que oído hace esperar. años. Mira, Es eso, o sea, no, ahorita el punto a aquí no eso es eso es acreditar o justo. desacreditar instituciones. Ujú, El punto es que creo que es buen ejemplo el que estamos haciendo es, eh, tienes tú una información y Rafa tiene otra, y lo Iban, importante es que tuvimos acceso a ambas y al criterio personal, el mejor criterio es cuál vas a utilizar tú. Hasta ahí, creo que eso es ujú. a donde yo me enfocaría. Sí, sí. No estoy even diciendo que la RAE sea Wikipedia mejor o el otro, considers es obsolete. entre más información tengas, y eso es una lección de vida, entre más alternativas e información tengas, mejores decisiones vas a tener y tomar. Ujú. Eso En es, todo entre caso, más tengas, o Marito, sea, no, Sí. no es la intención de polemizar, es no, 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 no. netamente generar este debate que es Sí, sí, por entretenido, supuesto. No, porque y estoy de efectivamente, acuerdo. mira, he estado todo este rato, efectivamente ya encontré lo que dice Rafael, después de 100 al menos lugares que dicen todavía lo anterior, o lo contrario. Entonces todo vale. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Eso, y yo creo que, mira, aquí hay algo importante. Jorge Weiss me conoce, yo participo en competencias desde 2009. Jamás me he peleado con un juez. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto es un pasatiempo. Ujú. Esto es mi posición. Yo investigué, yo ya sé a qué iba, yo sé a qué voy, a que alguien me va a calificar y no voy a ponerme a discutir con eso. Me Oye, pongan lo que me pongan. Mario, en la academia, déjame decirte cómo funciona mucho de lo que hacemos. Hacemos una investigación y luego, antes de que sea publicada, es revisada por pares de forma ciega. Ni siquiera sabes quiénes son, Mm, ¿ok? Ujú. Y entonces te critican y te dicen, esto no está claro, esto no me gusta, alguien dijo esto nuevo, lo que tú quieras, ¿verdad? Y una vez estaba yo de coautor, y creo que esto es importante y yo quiero cerrar con esto, con alguien en Estados Unidos que es uno de los 100 marketers, ¿verdad? Y buen amigo mío, así como muchos de ustedes, o todos. Y, y entonces nos mandaron una crítica bastante mala, él de autor y yo de autor. Entonces yo estaba haciendo mis pininos realmente como escritor académico, como profesor.
y me dice, ¿sabes qué, Jorge? Es que no nos entendieron porque no les explicamos adecuadamente. Y ahí es donde está el punto principal. O sea, por ejemplo, si tú dices, es que yo estoy tomando esta base y entonces te dice alguien más, es que hay una más moderna, está bien, pero yo tomé esta base y la estoy justificando así para tomarla, la que sea, en el área que sea. Y aplica también para filatelia. Si yo estoy tomando una base de hace 100 años y ahorita es un término diferente porque hay más investigación, se ha descubierto más, Claro, y yo lo puedo justificar, ¿por qué lo estoy tomando así? Es válida. Pero claro, si yo estoy haciéndolo en términos actuales y quiero justificar para términos actuales, tengo que actualizarme. Pero incluso quiero ir más allá, porque incluso aunque me actualice, puede ser que la actualización no sea completa. No estoy diciendo claro, adecuada, quiero decir completa. ¿Por qué? claro, Porque puede haber cosas que todavía son contradictorias claro, o son ujú, diferentes porque hay investigación que lo dice diferente. Y yo me he claro, enfrentado mucho a eso en la filatelia, este, y me he enfrentado mucho porque creo que las dos áreas se parecen. Y les voy a decir un secreto personal. Yo hice un doctorado por la filatelia, así de simple. ¿Por qué? Porque se parecían mucho en la forma en que analizaban. Ujú. ¿Sí? Y en la forma en que aceptaban este tipo de cosas diferenciadas. Yo creo que ese es el tema importante. O sea, al final del día, cuando tienes algo que es diferente y alguien tiene más información, bueno, la agregas. Si no lo claro, pudiste explicar, pues tienes que aceptar que no lo pudiste explicar para que lo entendieran ese grupo de jueces con esos reglamentos o eso lo que exacto. quieran. Pero pasar de allí al siguiente nivel, pues ya cada quien pues lo decide, ¿verdad? Bueno, yo los tengo que dejar. Creo que Gracias. la Gracias. charla es interesante, intensa, Ujú. y yo creo que hay mucho más por definir, pero pues creo que la filatelia pues da para esto mucho más. Sí, claro, por Ojalá supuesto. los vea en Oaxaca, creo que a ti te voy a ver en Oaxaca, Mario, Claro, no sé a quién más sí. de los que están por aquí, y ojalá nos veamos pronto. Sí, me retiro, que estén muy bien, Gracias, cuídense Jorge. Que mucho. estés Bye. bien. Maybe el punto, Sebastián, que Mario quería decir en el sentido es que, oh, tú no has hecho el estudio muy bien porque las cosas han cambiado ahora. Maybe la referencia, por ejemplo, si tú pones algo que ya está obsoleto, que la Tierra es plana, y estamos hablando de algo, y dices, bueno, no, ya la Tierra se sabe que no es plana en ese sentido, pues. Maybe es que es el parte del research, hay que buscar más información y buscar, tú sabes, cosas que estén Ujú. Pero no al te día. quita la razón. Por eso digo yo, siempre la tienen los dos. Y dejemos de grabar para poder hablar menos Ok, académico. Bueno, antes de que no, concluyas, porque es sí. importante, miren, una de las cosas que yo trato de hacer cuando presento alguna, alguna área de Filatelia de México es dar la bibliografía pasando por las diferentes etapas. Y no la doy para que utilicen todas, sino la doy porque cada, cada momento de Ujú. la Filatelia de México tiene un contexto. Y si hiciéramos un trabajo de enteros postales de correograma, los del el periodo de los años 30 tiene que estar sustentado con el documento de los años 30 y el de los 50 con el documento de los 50 y el de los 60 con el de los 60. Aunque el de los 30 esté obsoleto, para ese material de los 30 es el que lo sustenta. Ujú. Y no Ah, puedo sí. aplicar el de los 50 al de los 60, porque tiene su propio... Entonces, esa es la razón y por eso también creo que empecé diciendo, yo estoy de acuerdo en romper las reglas, Ujú. pero para romperlas hay que conocerlas. Entonces, yo también entiendo perfectamente a Jorge, porque yo también soy académico, yo doy clases en una universidad y uno de los compromisos personales que yo tengo es brindarle a los jóvenes pues toda la información vigente, la más actualizada, y que ellos aprendan también a investigar. ¿Por qué? Porque la peor limitante que podemos hacer con una persona nueva, una persona fresca, es decirle que con que él lo diga es suficiente. O sea, así nunca ha llegado gente a decirnos cuál es la distancia de aquí al Sol, ni decirnos cómo va a girar en la órbita un satélite. O sea, para eso se necesita mucho sustento
y conocimiento. Y esa es la parte que yo creo que trato de hacer, dándoles todas las herramientas para que el día que quieran decir, ¿sabes qué? Yo voy a decir, pues, ¿cuál es la distancia de aquí al sol? Tengas las herramientas para poder tú dar un buen argumento y sustentarlo y decir y defenderlo, ¿no? Yo cuando doy clases, una de las cosas que les digo es, todos sus trabajos no me los justifiquen. No justifiquen sus trabajos. Los que se justifican son los niños de 5 años. Se justifican porque rompieron una maceta, se justifican porque no fueron a clases, se justifican porque rompieron el suéter. Susténtenlo, porque el sustento trae el conocimiento de escudo y espada. Es con el que realmente tú vas a poder definir. Y en ese conocimiento, aunque seamos filatelistas, hay conceptos que aplican para nosotros. Por ejemplo, pues si hablamos de tiempo, aunque la filatelia no va a estar concentrado en lo que es el tiempo, nosotros debemos de entender perfectamente bien cuál era el contexto en ese momento. ¿Ok? Y eso nos va a dar mayor facilidad de explicar las cosas, mayor facilidad de sustentar y bueno, no necesariamente ir a competencia, pero el día que vayamos, pues nos va a dar la razón en el estudio que estemos presentando, ¿no? Muchas gracias. Oye, Gracias, yo Mario. Podemos nada más, continuar. Ahí yo tengo. nada más les quería Sí, comentar una cosa. dinos. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Sí, mira, es que en biología, volviendo a lo de los paquidermos, en biología es mi área y sí hay muchos cambios. Normalmente hay revisiones de las especies, de los géneros y normalmente llegan a un consenso y le ponen una nueva especie, pero luego checan otro y luego otra. En biología sí se cambia mucho los ujú, conceptos y los términos y las especies y Ujú. porque hay muchas, entonces constantemente están cambiando, ¿verdad? claro, Nada más es era eso. correcto. Muchas gracias. Mario, antes de que acabemos, solo por curiosidad, esa entrega inmediata de 10 días, que no fue muy inmediata que se diga, una carta que no era inmediata, ¿cuánto se tardaba? Te lo pregunto porque hace poco yo le envié a Rafael algo por correo expreso desde Honduras y la palabra expreso le queda muy grande, pero cuando lo comparas con un certificado normal y tú has recibido certificados que yo te he enviado, ya sabes cuál es la diferencia entre expreso y el normal. Entonces, es inmediato de 10 días de Puebla, adentro de Puebla, del propio estado, supongo, comparado con una carta no inmediata. ¿Es mucha la diferencia o no sabes? Posiblemente en esa época hubiera tardado exactamente lo mismo. O sea, la entrega inmediata y la entrega ordinaria hubieran tardado exactamente lo mismo, porque eh, les voy a proporcionar el link en mi oficina para que vean. Es un artículo muy breve, de página y media, pero está bastante bien relacionado de cómo funcionaba. Y digo, las fechas son incongruentes, pero al final del día, si solamente pasaba el tren una vez al día Ujú. y si en esa administración abrían una vez a la semana, pues puede ser que el retraso aparezca ahí porque hay muchos otros, como decía, factores ahí mismo. Se tenía que alinear que la agencia y el tren estuvieran así, Como como el eclipse. eclipse de hoy. Para que fuera entrega inmediata tendría que haberse alineado el punto, ¿no? O sea, sí, el tren pasaba tal vez todos los días, una vez, pero la administración a lo mejor no despachaba todos los Ujú, días. Y esa parte entonces va haciendo que un servicio, y estoy totalmente de acuerdo con Jorge, ujú, la teoría y la práctica son dos mundos completamente distintos, pero ujú, no nos exenta decir que esto era lo que se supone que debía de... Es más, eso hace un trabajo rico, ujú, hace así hasta que lo disfrutes. ujú, Este es el parámetro. Esto era un servicio de este tipo y miren, la pieza uno no lo cumplió, la pieza 2 no lo cumplió, la pieza 3 no lo cumplió. Entonces, y puedes sacar conclusiones muy interesantes. Miren, de los servicios de entrega, estoy hablando al aire, de servicios de entrega inmediata, uno de cada 100 realmente funcionaba como los documentos del correo. Entonces ya tienes una, yo siempre he dicho, y de hecho lo pongo en varias pláticas que he dado, principalmente de estudios que hago, es esta plática no es concluyente, porque lo que yo estoy estudiando es lo que he encontrado, pero no es
definitivamente lo último, no va a ser, no va a terminar ahí, ¿no? Alguien va a llegar, lo va a retomar y lo va a seguir avanzando. Hay muy pocos estudios concluyentes en México. Yo creo que en Filatelia de México, las primeras 3 emisiones de México, ya se ha estudiado todo. Es muy difícil que alguien hoy encuentre algo nuevo, ¿no? Entonces, creo que la filatelia es tan grande, y yo siempre lo voy a decir, es tan grande, tan rica, como para en este instante tratar de ponerles otro nombre cuando no ha sido ni siquiera estudiada, ¿no? O sea, hay muchas cosas que podemos seguir buscando, rascándole y encontrando, y todavía en construcción del concepto, y no puedes tú descartar el nombre en este instante. Faltan muchos años para que se llegue a un proceso concluyente, ¿no? Esa sería mi única. Entonces, coreograma en la parte del escrito debía de llegar rápido. En la parte práctica, muchos otros factores no permitían que fuera Ah, ya. como tal. Perfecto. Así que, Mario, muchísimas gracias por la charla. Gracias. No, al contrario, gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, que no Ok. quisieron ir a Oaxaca. Es algo curioso. No, ya corta. Aparte, y el día de mañana.